Y hoy te voy a hablar de 34,000 opciones o 34,000 caminos, que así como el laberinto, todos te dicen, por aquí hay salida, por aquí se llega más derecho, por aquí también puedes encontrar la salida, y muchos toman cualquier camino porque se ve agradable y dice, este es el que me lleva a la salida. De pronto se dan cuenta y con mucha amargura y frustración dice, ¿por qué no encontré la salida? Pues claro, tomaste el camino equivocado. Y cuando te hablo de 34,000 opciones, ¿sabes de qué te estoy hablando? De salvación, de vida eterna. Así es que esto es un asunto serio. Aquí no es que me equivoco y bueno, no encontré la salida. No. De esto va a depender tu vida, o tu salvación, o tu muerte. ¿Tú sabías que existen 34,000 religiones en el mundo diciendo, esta es la verdadera? Y cada día se está abriendo una nueva iglesia. Cada día se abre una iglesia en el mundo. Ahora, es interesante que nosotros podamos aquí analizar algunas situaciones. Por ejemplo, hay personas que están tan confusas en ese camino y dicen así, no es posible, hay tantas opciones, al final yo sé que cualquiera de estas me lleva a la salida, me lleva a la salvación. Y eso es totalmente diabólico. ¿Sabes por qué existen tantos caminos? Para confundir a la gente. Esto viene como resultado ¿de qué? De ignorancia espiritual. Hablar de religión es el tema más hablado, pero es el tema menos conocido. ¿Sabes por qué? Porque la gente hoy no se está basando en un escrito está. No se está basando en la Biblia. Hay muchos que dicen, yo solamente obedezco lo que dice el pastor, lo que dice el líder, lo que dice el sacerdote. Eso es lo que vale. ¿Qué importa si estoy en el camino equivocado? Al final yo creo que todos se van a salvar. Y eso no está bien pensar así. Hoy vamos a descubrir en la Biblia que no es verdad. Hay otro grupo de personas que son muy sinceras y ponen su fe, pero es una fe ciega, en un líder religioso. El líder le dice, esto hay que hacer y todos hacen, sin importar lo que la Biblia dice. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es el siguiente. La gente hoy está buscando la salvación a través de una religión sin tener una relación con Dios a través de su palabra. ¿Me estás entendiendo lo que estoy diciendo? La gente está buscando salvación mediante una religión sin tener una relación. Las cosas ahí se parecen como para poder confundirse, pero no, son cosas muy distintas. Todos quieren salvación, todo el mundo quiere ser salvo. Y en su afán buscan una religión, pero no quieren una relación con Dios. ¿Y cómo se tiene una relación con Dios? A través de su palabra. No quieren obedecer. Hoy me sorprende mucho que la gente más busque una religión cómoda. Te explico. Hay alguien que dice por ahí, yo estoy en esta iglesia porque en esta iglesia nada prohíbe. Ya escuché yo esa expresión. En esta iglesia yo me siento cómoda. ¿Por qué? Porque yo aquí puedo bailar, puedo comer lo que quiero, puedo hacer lo que quiero. Al final la gracia de Dios me protege y eso es suficiente para mí. Parece que este camino, recuerda el laberinto, me va a llevar al cielo de manera más derecha. Oh, eso es muy complicado, eso es muy difícil. Por aquí está la comodidad. Hay gente que más se preocupa por lo que siente y dice, no, yo aquí me siento bien. Sin importar si enseña la verdad o enseña la mentira. Eso no les importa. Lo que les importa es que se sientan bien. Yo me siento tranquilo, me siento bien. ¿Eso es salvación? Otras personas buscan una iglesia que diga, esta es una iglesia verdadera porque esta iglesia hace milagros. Esta iglesia cura enfermos. Esta iglesia hace cosas extraordinarias. Entonces, si hace cosas extraordinarias, quiere decir que es poder de Dios. Lo que tú no sabes es que el diablo también hace milagros. Y el diablo también puede disfrazarse como ángel de luz. Y Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23, o del 21 al 23. Entonces, ¿cómo es este asunto? No busques una iglesia cómoda. Busca una iglesia que enseñe la verdad de la palabra de Dios.
Allí radica nuestro problema. Hay muchas personas con quienes yo converso y le digo, ¿por qué haces esto? ¿Por qué guardas esto? ¿Por qué adoras así? ¿Por qué esto y lo otro? Bueno, el pastor me dice, yo tengo una página en Facebook donde cada semana publico algún tema. Muchas personas allí me argumentan y dicen, según fulano de tal, según, pero nadie me dice, la Biblia dice. Y ese es el problema del ser humano hoy. Quiere salvación a través de cualquier religión sin relación. Ese es el problema. Y mientras más lejos estés de la Biblia, estarás más presto a caer en la mentira, a caer en el error. Y hoy quiero mostrarte para ti cuál es el camino verdadero, ya que existen 34,000. Ya escuché a muchas personas decir, bueno, al final lo que vale es alabar a Dios. ¿Está bien? Lo importante es alabar. ¿Tú ya escuchaste eso? Más o menos es el pensamiento de Caín, ¿no? Cuando Dios le pidió una ofrenda, un sacrificio a Caín y Abel, les dijo, ellos sabían que el sacrificio era cordero. Pero Caín dijo, bueno, ¿qué importa? Lo importante es ofrecer la ofrenda. Yo voy a llevar lo mejor, voy a llevar frutos. ¿Qué importa la obediencia? Lo importante es poner la ofrenda. Hay muchas personas que dicen así, lo importante es alabar a Dios. ¿Correcto? El resto, ¿qué importa? Si está bien o está mal. No, Dios se contenta solamente que yo diga amén, amén. Mucho cuidado. Suficiente es creer en Dios y decir Dios. No, el diablo también cree y tiembla. La Biblia me muestra algunas cosas interesantes. Pero antes, yo quiero decirte que antes de elegir una iglesia, elijas la palabra de Dios. Y cuando buscas la Biblia, cuando encuentras en la Biblia la verdad, entonces tú puedes ver a las iglesias de una perspectiva diferente. Y puedes decir, ¿quién enseña la verdad? No busques una iglesia con personas perfectas. No, porque siempre van a haber personas imperfectas. Hay personas que me dicen, pastor, yo no voy a esa iglesia porque en esa iglesia hay gente. Le digo, mira, en toda iglesia vas a encontrar gente mala. No busques una iglesia con gente perfecta. Busca una iglesia que tenga la verdad perfecta. ¿Me estás entendiendo? Hay muchos que salen de una iglesia por su relación con otras personas, aunque éstas digan la verdad. Ahora, Jesús dijo que en el tiempo final vendrán muchos falsos maestros. ¿Y quién es un falso maestro? Es aquel que intenta de mezclar la verdad con la mentira. Tú sabes que una de las estrategias del diablo es mezclar, decir un poco de verdad y mezclar allí un poco de mentira. ¿Tú ya fuiste engañado alguna vez con un billete falso? Los dos son del mismo color, de lejos no se diferencian, pero si te acercas y eres cuidadoso para ver, ahora dices, tiene razón, esto es falso. Si tú quieres descubrir cuál es verdadero y cuál es falso, escucha el consejo de Jesús. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque en ellas vosotros encontraréis la vida eterna. San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Correcto? Entonces, si nosotros tenemos claro este concepto, aquí viene la pregunta. Si es que hay 34,000 iglesias diciendo que son las verdaderas, y cada día se levanta una iglesia un poco extraña. Tú sabes que hace un par de semanas yo vi por allí una noticia realmente que me indignó. Alguien puso un anuncio y dijo, vendo iglesia con 300 miembros. Ahora hasta se comercializa. Vi por ahí una publicación en Facebook hace algunos meses. Se venden escobas santificadas para barrer toda la suciedad del hogar. Y cada escoba no sé cuántos dólares costaba. No me sorprende estos anuncios. Me sorprende la ignorancia de la gente que se atreve a creer en algo que por allí aparece para solucionar su problema lejos de la palabra de Dios. Porque a veces nos es más fácil escuchar a un ser humano que ir a investigar en la palabra de Dios. A veces nos es fácil dejarnos llevar por la emoción y el sensacionalismo, o lo que la música, o lo que él dice. ¿Qué importa? No importa si eso está en la Biblia. Y eso es un camino peligroso. Peligroso. Si es que hay 34,000 iglesias en el mundo, entonces, ¿por qué yo debo elegir una? ¿O es que las 34,000 me llevan a Dios?
Mira lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 12. Y yo quiero que hoy podamos salir de la mentira y entrar en el camino de verdad. Si como el laberinto hay 34,000 opciones, solamente hay un camino quien te da la salida en un laberinto. Si es que hay 34,000 iglesias, no quiere decir que todas las iglesias te llevan al cielo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice así: entonces el dragón en Apocalipsis es el diablo, se llenó de ira contra la mujer. Según 2 Corintios, el apóstol Pablo dice que mujer simboliza a la iglesia, ¿correcto? Entonces el diablo se llenó de ira contra la iglesia. ¿Contra qué iglesia? Dice aquí, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Wow, esto es extraordinario. ¿Qué significa en la Biblia mujer? Significa iglesia. Y mira el versículo 1 del capítulo 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. El sol a quien representa a Cristo. Y dice, y la luna estaba debajo de sus pies. ¿Sabes que en el capítulo 17 muestra otra mujer que representa a la iglesia del enemigo, que no es la iglesia de Dios? Quiere decir que aquí me muestra dos iglesias. Pero la iglesia verdadera es una iglesia que está vestida del sol, que es Cristo, y sobre sus pies está la luna. Si la luna recibe luz prestada del sol, ¿qué cosa será la luna en la profecía? Pues son las escrituras. Significa que la iglesia verdadera tiene su base ¿dónde? En la Biblia. No en lo que diga un líder, no en lo que diga un concilio, no en lo que diga la tradición, no en lo que digan mis padres, sino en la Biblia. Ahora yo te voy a desafiar. ¿Cómo estás adorando? ¿Como la Biblia dice? Porque la iglesia verdadera dice que tiene donde su fundamento en la palabra de Dios. Quiere decir, todas sus creencias se fundamentan en la Biblia. Entonces empieza a revisar. Empieza a revisar. El día que adoro, lo que como, cómo me visto, lo que hago, lo que no hago, tiene su base en la palabra de Dios. Hubieron muchas tradiciones que ingresaron a la iglesia, lejos de lo que la palabra de Dios dice. Es por eso que existen muchísimas iglesias tomando tradiciones y no lo que la Biblia dice. Ahora, hoy quiero mostrarte para ti algunas cosas interesantes y con esto nosotros vamos a descubrir cuál es el camino verdadero que nosotros tenemos que tomar. Ahora, el versículo 17 dice así, mira lo que dice el versículo 17. El dragón, es decir, el diablo, se llena de ira contra la mujer, es decir, está hablando de la iglesia de Cristo, del pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios? A mí me sorprende el texto que dice, no dice el pueblo de Dios son los que hacen milagros, no dice son los que, los que alaban a Dios. No, dice los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Si bien es cierto, la Biblia no presenta a una iglesia por nombre, lo presenta por características. Y dice que el pueblo de Dios tendría dos características. ¿Cuál es la primera característica? Guarda los mandamientos de Dios. Repite conmigo, ¿cuál es la primera característica? Guarda los mandamientos de Dios. ¿Dónde están los mandamientos? Éxodo 20. Es decir, si tú encuentras por ahí una iglesia que canta, que ora, que dice Jesús, aleluya, pero no guarda los mandamientos de Dios, ten la seguridad que no estás en el pueblo correcto. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y si tú encuentras una iglesia que guarda los mandamientos de Dios, pero no cree que Jesús es el Salvador, tampoco es la iglesia verdadera. Estas dos características me llevan a pensar en algo, en lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Wow, o sea que habrá muchas personas, muchas iglesias que habrán mencionado el nombre de Dios y no se salvarán. Mateo 7, 23 dice, en aquel día yo les diré, no os conozco, aunque ustedes me digan, en tu nombre hicimos milagros. Tengo 4 preguntas para responder en 4 minutos. Primera pregunta, ¿por qué hay tantas iglesias si existe una sola Biblia?
¿Ya te hiciste esa pregunta? Pastor, ¿acaso no hay una sola Biblia? Mira, ¿cuál es el problema? Los seres humanos somos caprichosos. Y cuando abrimos la Biblia y encontramos una verdad, nosotros cerramos la Biblia y pensamos así: esto no es para mí, esto es anticuado, esto es para el pueblo de Israel, esto ya no tiene vigencia. Para mí, yo creo, yo siento, y muchos en nombre de la gracia de Dios, dice, soy salvo por gracia y puedo hacer lo que quiero en la vida. No hay ley, no hay mandamientos, no hay nada. En nombre de la gracia empiezan a desobedecer a Dios. Querido, yo quiero que tú entiendas algo. La gracia de Dios transforma la vida, transforma nuestros deseos y nos lleva a una obediencia que agrada a Dios. Porque de nada sirve la gracia si no transforma mi vida. ¿Y cómo lo transforma? En que yo me someto bajo la voluntad de Dios. Eso es lo maravilloso de la gracia. Entonces, ¿por qué aparecen tantas religiones habiendo una sola Biblia? Porque el ser humano, a pesar de que lee una cosa, dice, bueno, yo creo, yo pienso, y bueno, ¿qué importa que así sea? Lo importante es que yo adore a Dios. ¿Ya escuchaste tú esas expresiones? Tengo una segunda pregunta para hacer. Y la segunda pregunta es, ¿quiere decir que el hecho de que una iglesia tome el nombre de Jesús, eso acaso no se considera porque al final Dios puede salvar, ¿no? Dios es bueno y Dios puede salvar solo por el hecho de que mencione a Jesús. Mira lo que dice el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice así: y en esto sabemos nosotros que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y el que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pastor, o sea que no cuenta el hecho de decir Jesús, Jesús. No cuenta. Ahora mira. El libro de Isaías, capítulo 4, versículo 1, menciona una profecía extraordinaria. Dice así: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo diciendo, nosotros comeremos nuestro pan, vestiremos nuestra ropa, solo permítenos llevar tu nombre. ¿Qué significa mujer en la Biblia? Iglesia. ¿Sabes qué cosa está profetizando aquí? En el tiempo final habrán muchas iglesias que solo tomarán el nombre de Jesús y dirán, no queremos tu palabra, no queremos tu ley, no queremos tus mandamientos. Déjanos alabarte como queremos. Déjanos hacer las cosas como nos gusta. Solo permítenos llevar tu nombre. Eso es suficiente. Eso ya estaba profetizado en la Biblia. ¿Y sabes cuál es la última pregunta que tengo que hacerte? Y es, pastor, ¿todas las iglesias conducen a Dios? Mira, para nosotros pueden existir 34,000 iglesias. Para Dios, solo 2. En la Biblia encuentras trigo y cizaña, ovejas y cabritos, mujer vestida de sol y mujer vestida de escarlata. No encuentras miles de iglesias. ¿Por qué? Porque Dios dejó identificada su verdadera iglesia por características. Y es el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Ahora comprendes? Dios tiene su pueblo en todas las iglesias. En todas. Pero ese pueblo un día escucha su voz a través de su palabra. Y yo sé que hoy tú estás escuchando esa voz. Empieza a revisar tus creencias. Empieza a revisar si tu iglesia tiene su base en la Biblia o en las tradiciones. ¿Tú sabes qué hacían los bereanos? En el libro de Hechos dice que este era un grupo especial, porque todo lo que el pastor o el líder predicaba, ellos iban a comparar si la Biblia lo respalda. Deja de creer en lo que solamente dice un líder y empieza a fundamentarte en un escrito está. Si la Biblia no lo dice, no lo hago. Ahora, yo te voy a hacer un desafío. Y este desafío no es para que tú digas, a partir de ahora cambio de religión. No.
Yo te desafío a unirte al pueblo. No te estoy hablando de religión, te estoy hablando de relación con Dios. Al pueblo que Dios tiene en la tierra. No es gente perfecta, es gente que falla. Pero hoy te invito a unirte a una iglesia que tiene estas dos características que dice la Biblia. Tú no tienes un compromiso con tu líder. Hay muchos que dicen, no, ¿por qué? Yo tengo cariño a mi líder, a mi familia, ¿qué va a decir los demás? Finalmente, ¿es con Dios o con tu familia? ¿Es con Dios o con tu iglesia? Finalmente, ¿quién te va a salvar? ¿Acaso no es Dios? Otro puede decir, pastor, yo soy sincero en lo que creo. Querido, tu sinceridad termina el momento que tú descubres la verdad. Y cuando tú descubres la verdad, ya no tienes 34,000 opciones. Tienes solamente 2 opciones. O aceptarla o rechazarla. Y ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a dar ese paso? Busca relación con Dios y busca un pueblo que tenga su base y sus principios en la palabra de Dios, que guarde los mandamientos de Dios y tenga el testimonio de Jesús. ¿Quieres orar conmigo? Querido Dios, gracias porque tu palabra nos saca de la oscuridad y nos lleva a tu verdad. Ayúdanos a tomar decisiones acertadas para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero invitarte para que busques una iglesia adventista del séptimo día y puedas seguir leyendo la palabra de Dios. Recuerda, la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hoy vamos a dividir nuestro estudio por lo menos en 3 partes. La primera parte vamos a hablar acerca del tiempo en el cual las 7 plagas van a caer. La segunda parte vamos a describir en qué consisten estas 7 plagas. Y la tercera, cómo nosotros podemos ser libres de estas 7 plagas, porque no todos van a recibir las 7 plagas. Cuando pueda describirte todo este contexto de en qué tiempo va a caer las 7 plagas, cómo van a ser las 7 plagas y cómo poder escapar las 7 plagas, tú ya no te vas a dejar impresionar por cualquier comentario que por allí veas, porque tú vas a saber relacionar perfectamente lo que acontece en la vida con la palabra de Dios, ¿correcto? Y para eso nosotros tenemos que hablar sobre cómo la Biblia ilumina nuestro camino en el sentido de que nos hace conocer el futuro. Préstame atención. Dios tiene un calendario divino. Parte de su calendario fue revelado con exactitud al ser humano, incluso con fechas exactas. Sin embargo, los acontecimientos finales, antes de la venida de Jesús, no tendrían ya una fecha exacta en cuestión de un año o un día. Pero sí, Jesús nos dejó señales, acontecimientos que ocurrirían antes de su segunda venida. Y ese es el calendario profético que nosotros tenemos que hoy conocer. ¿Correcto? Entonces, en esta primera parte, yo quiero hablarte de ese calendario divino. Primero, ¿por qué la gente siempre tiene miedo cuando nosotros hablamos acerca de las 7 plagas? 7 plagas, uno se estremece y dice, no, eso es mentira, eso es bíblico, eso es un tema bíblico. Y las 7 plagas hoy vamos a descubrir que tiene que ver incluso con el amor y la justicia de Dios. Pero ¿cómo unir la ira divina con el amor divino? Porque para muchos esto es un tema que le da un escalofrío, esto es un tema que dice, no, esto, por eso es que no leo Apocalipsis, porque ahí encuentro plagas. Espera un momento, vamos a entender en primer lugar por qué. En primer lugar, yo quiero que tú entiendas algo. Dios no tiene placer en el sufrimiento del ser humano. Lo que Dios quiere es acabar con el pecado. Y cuando la Biblia habla de 7 plagas, está hablando de la ira de Dios. Y esto puede parecer extraño. ¿Cómo que Dios tiene ira si Él es amor? ¿Cómo es posible? ¿Cómo poder entender las 7 plagas que describe Apocalipsis con el amor de Dios? Entonces, préstame atención. La ira divina en su plenitud está reservada solamente para un día donde Dios acabará con el pecado para siempre. Escúchame bien, Dios quiere acabar con el pecado,
pero Dios ama hoy al pecador. El problema es que el pecador se aferra al pecado. Y como no hay manera de que éste deje el pecado, Dios, por terminar por completo con el pecado, tiene que acabar también con aquel que se aferra al pecado. Ahora, tú puedes decir, pastor, pero todos somos pecadores. Eso es verdad. El problema está cuando el ser humano rechaza la gracia divina y se aferra al pecado. Ahora, la ira divina está relacionada en sí con la santidad divina. ¿Por qué razón? Mira, Dios es tan santo, y su pureza es tal que contemplar el mal le produce ira. Solo que la ira de Dios no es una ira pecaminosa, no es una ira humana. La ira humana es vengativa, es manchada por el egoísmo. La ira humana es venganza, es descontrolada. No, la ira divina no tiene que ver con un descontrol, como estamos acostumbrados a hablar de la ira humana. No, la ira humana o la ira divina tiene que ver con la impureza y la injusticia de los hombres y el deseo de Dios por acabar con aquello que maltrata la vida de sus hijos, con aquello que hace sufrir a sus hijos, con la idea de poder acabar con el pecado. Entonces, la santidad de Dios expone el pecado. Y cuando lo expone el pecado, se opone al pecado. Esa oposición al pecado se llama la ira de Dios. ¿Correcto? Por eso es que la Biblia habla de 7 plagas. Ahora, préstame atención aquí. ¿Tú sabías que esta ira divina, que es la oposición al pecado, hace parte del amor de Dios? Tú puedes decir, pastor, pero ¿cómo? ¿Cómo que el amor tiene que ver con la ira divina? En el Antiguo Testamento ya vemos varias expresiones de la ira divina. Y de paso, esto es un término antropomórfico, ¿verdad? Es decir, el profeta o el escritor toma una reacción humana y lo coloca para Dios. Pero préstame atención porque ahora esto es interesante. ¿Cómo es que, qué relación tiene la ira de Dios con el amor de Dios? Te voy a hacer un ejemplo. Mira, vamos a imaginar que tú tienes una herida y te vas al médico y esa herida está infectada y el médico te dice, mira, tienes 2 opciones. O arrancamos o quebramos o sacamos el dedo o pierdes la mano. ¿Qué cosa es lo que prefieres? ¿Perder un dedo o perder la mano? Perder un dedo y tienes que hacerte una cirugía. Y esa cirugía significa tener que sacar algo con mucho dolor a lo que es tuyo. Eso es la ira divina. Dios, por preservar a aquellos fieles, Él tiene que sacar, tiene que retirar aquello que está podrido y no quiso sanarse. Y no quiso sanarse porque rechazó la medicina, porque ahí está el problema del ser humano. El problema del ser humano no es que es pecador, el problema del ser humano es que rechaza la medicina para su problema de pecado y la medicina para su problema es la gracia divina. Entonces, ¿qué cosa es lo que Dios tiene que hacer? Tiene que extirpar, tiene que sacar para poder preservar el resto. Entonces, el juicio, la justicia, la ira divina hace parte del amor de Dios. Ahora entiendes por qué entra incluso este asunto de las 7 plagas. Ahora, antes de cualquier juicio, Dios siempre advierte y Dios tiene tanta paciencia. Mira, 120 años antes que caiga el diluvio, Noé tuvo que construir arca. 120 años. ¡Wow! Eso es tremendo. Tanta oportunidad. Nínive tuvo oportunidad para arrepentirse. Y se arrepintió y el juicio de Dios fue retirado. ¿Recuerdas ahí el profeta Jonás cuando fue para allá? Entonces, en la historia de este mundo, no habrá ni una sola persona que tenga una excusa para decir, yo no supe. No. Todos tomarán una decisión. Todos formarán parte de un grupo. Préstame atención aquí. La indecisión ya es una decisión. Y finalmente, los juicios de Dios vendrán en la proporción de la rebeldía humana incluso. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces yo quiero analizar de manera breve en qué momento van a caer las 7 plagas. ¿En qué momento? Para ver si esto tiene relación con el COVID-19. Y para ello tenemos que ver los eventos finales. El primer texto que quiero leer está en Mateo capítulo 24, versículo 14. Fíjate lo que dice Mateo 24, 14. Dice así. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiere decir que la última señal para la venida de Jesús
no es que acontece una catástrofe, una plaga. La plaga forma parte de los acontecimientos finales. Pero la última señal para que llegue el fin es que el evangelio tiene que ser predicado. Quiere decir, la señal más importante tiene que ver con la predicación del evangelio. Quiere decir, en este momento se está cumpliendo una señal. ¿Por qué? Porque el evangelio está siendo predicado. ¿Entiendes? Dice, será predicado el evangelio, entonces vendrá el fin. Ahora, yo me puse a pensar en cómo Dios es tan bueno, incluso para poder acelerar algunas cosas. ¿Ya te diste cuenta que hoy todo el mundo está paralizado en casa y el evangelio llegó a cada rincón? Antes la gente decía, no tengo tiempo para poder escuchar un mensaje. Hoy todo el mundo tiene tiempo suficiente como para poder saber de que hay un evangelio que tiene que aceptar. En este tiempo de cuarentena, cientos de mensajes de personas llegaban diciendo, ahora estoy estudiando la Biblia, ahora tengo tiempo. Claro, es que a veces Dios necesita paralizar un poco nuestras actividades y de esta manera el evangelio está siendo proclamado. Quiere decir que cada día estamos más cerca de este fin. Entonces, la señal más importante tiene que ver con la predicación del evangelio. ¿Y qué evangelio tiene que predicarse? Muy bien, tiene que predicarse el evangelio de la verdad presente. ¿Qué cosa es el evangelio de la verdad presente? Vamos entonces a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14. Ya estamos entrando aquí al tema importantísimo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicar a los moradores de la tierra, nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El 8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído en Babilonia, la gran ciudad. Versículo 9. El tercer ángel le siguió diciendo, a gran voz, préstame atención, con mucha fuerza, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Por eso es que yo comencé hablando de la ira de Dios. El mensaje del tercer ángel es así, beberá del cáliz de su ira, será atormentado con fuego y azufre delante de los santos y del Cordero. ¡Wow! Mira, aquí el versículo 9 dice que aquel que adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, este beberá del vino de la ira de Dios. Este es el último mensaje, el mensaje para nuestro tiempo. Este mensaje tiene tres partes. Primera parte, un llamado a la adoración al Dios verdadero. Número 2, anuncia la caída de Babilonia. Está hablando de una Babilonia espiritual que representa la confusión que hoy se vive en el mundo, especialmente en el área religiosa. Hoy hay tantos caminos que te dicen que te conducen a Dios, finalmente el ser humano está confundido, no sabe ni a dónde va. Y número 3 es una advertencia. Por favor, dice, no permitas que tu adoración pueda ser llevada a la bestia o a su imagen y no recibas su marca, porque si no, beberás de la ira de Dios. ¿Cuál es la ira de Dios? Las 7 plagas. Las 7 plagas. Ahora, préstame atención aquí. Mira lo que dice allí el capítulo 18, versículo 4. Oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de su plaga, es decir, de sus plagas. Quiere decir que las plagas van a ser derramadas sobre aquellos que no escucharon el último mensaje de advertencia que Dios tiene para el mundo. Por eso es que el evangelio tiene que ser predicado. Y el evangelio tiene una advertencia. Adora a Dios, porque si no adoras a Dios, estás adorando a la bestia. Ahora te voy a decir quién es la bestia. Entonces dice que la ira de Dios, el juicio de Dios, viene sobre los impíos. Por eso el llamado de Dios es salir de la confusión, salir de la tradición, salir de la argumentación humana y ven a formar parte de un pueblo. Porque si no sales, si tú sigues viviendo en esa confusión, si rechazas el llamado de Dios, vas a formar parte de ese pueblo que recibe las 7 plagas. Eso no es una amenaza, eso es una advertencia que con amor Dios hace para que tú no puedas pasar por eso. Y aquí nos está explicando que en qué parte del calendario divino nosotros estamos. Entonces la pregunta es, ¿este mensaje se está predicando? Sí. La pregunta es, ¿tu iglesia predica este mensaje?
sobre el juicio. Ya te predicaron de que está un juicio realizándose en el cielo, porque ese es un mensaje para nuestros días. Esa es la verdad presente. Ese es el mensaje que se tiene que proclamar ante la venida de Jesús. Obviamente, el evangelio eterno es Cristo, pero Cristo, en su palabra, nos hace una invitación para salir de la confusión y poder caminar en la verdad. El evangelio es Jesús, pero Jesús no es un Jesús vacío. Es un Jesús con contenido. Y ese contenido está en la palabra de Dios. Ahora, yo te dije que todo el mundo tiene que ser evangelizado. La pregunta es, ¿cuándo va a ser evangelizado? Muy buena pregunta. Apocalipsis capítulo 18. ¿Estás con Biblia ahí? Vamos a Apocalipsis capítulo 18. Versículo 4. Mira, qué importa. Versículo 1. Vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Cómo la tierra va a ser alumbrada? Con un poder que viene del cielo. ¿Quién es ese poder que viene del cielo? O mejor, ¿quién es ese ángel? Es el Espíritu Santo. ¿Sabes qué cosa es lo que nosotros hoy estamos esperando? En la Biblia hay dos términos que hoy lo conocemos como lluvia temprana y lluvia tardía. Los dos momentos donde el Espíritu Santo actúa con gran poder, tanto así que impacta el mundo. Préstame atención. Hoy el Espíritu Santo está actuando, pero estamos esperando algo que se conoce en escatología, en eventos finales, como el fuerte clamor. Esto se puede llamar el segundo Pentecostés. ¿Recuerda lo que ocurrió en el primer Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos? Con un sermón, 3,000 personas fueron bautizadas. Un solo tema, con Pedro hablando. Esa es la lluvia temprana. ¿Y qué cosa es la lluvia tardía? La lluvia tardía es cuando el Espíritu Santo desciende sobre los hijos fieles y la tierra es alumbrada con la gloria de Dios. El evangelio es terminado. Y cuando el mundo está evangelizado, entonces cada uno ya decidió de qué lado está. Pero antes de que exista la lluvia tardía, hoy está sucediendo ¿qué cosa? El zarandeo. ¿Qué cosa es el zarandeo? Si tú eres un agricultor, conoces muy bien la zaranda. Eso sirve para poder separar el trigo de la paja. Si estás del arroz, del vano, del arroz. No sé qué cosa es lo que tú conoces. Aquello que se separa la maleza de lo que es bueno. Eso es el zarandeo. La paja sale y el trigo se queda. Es la separación del trigo y la cizaña. Eso está ocurriendo hoy. Entonces, ¿qué cosa sucede? Hoy todos estamos lindos en una iglesia, ¿no? Nadie sabe quién es trigo y quién es cizaña. Pero por las dificultades de la vida, hay muchos que abandonan la fe. Y muchos sinceros que hoy están en Babilonia llegarán a formar parte del pueblo de Dios. Y muchos que hoy están formando parte del pueblo de Dios saldrán. Qué triste, ¿verdad? Por el zarandeo. Cada uno es sacudido. Por eso las pruebas de la vida, la dificultad de la vida, a veces sacuden nuestra fe, pero sigue firme. Sigue firme. ¿Y qué cosa va a ocurrir? Finalmente, cuando desciende el Espíritu Santo y ocurre ese fuerte clamor, entonces habrá un solo rebaño y un solo pastor. Todas las ovejas que según Juan 10:16 dice que estaban en otro redil, ahora forman parte de un solo redil. Y llegará un momento en que la humanidad estará dividida solamente en dos grupos, aquellos fieles y aquellos infieles. ¿Y qué cosa marca la diferencia entre el fiel y el infiel? Un solo tema. Un solo tema. ¿Me estás entendiendo? Juana, Rodrigo, Julián, escúchame aquí. Un solo tema. Adoración. Porque la disputa en la Biblia, tú vas a ver, el conflicto de los siglos consiste en adoración. Dios tiene que ser adorado y el diablo quiere ser adorado. Ese es el problema. ¿Y cómo se va a definir el asunto de adoración? Apocalipsis llama sello de Dios y marca de la bestia. Por eso es que en Apocalipsis 18:4 dice: salid de la confusión para que no seáis marcados con voy a redundar, con la marca de la bestia. Entonces, ¿cuál es el antónimo, lo opuesto a la marca de la bestia? El sello de Dios.
que narra el libro de Apocalipsis. Yo aquí te voy a hacer un breve resumen, pero tú puedes comprobar en la Biblia y tú puedes solicitar un curso bíblico para que profundices más esto. Mira, el sello de Dios en la vida del cristiano, según el libro de Efesios, es el Espíritu Santo. Somos sellados por el Espíritu. Pero Dios tiene un sello escatológico que tiene que ver con obediencia y con fidelidad. Abre tu Biblia. El libro de Isaías 8:16 dice: sella mi ley entre mis discípulos. Es decir, la ley de Dios es considerado un sello. Isaías 8:16. ¿Me entiendes? Ahora, el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice que el diablo está enfurecido no con todos los que dicen adorar a Dios. Apocalipsis 12:17 dice que el dragón está enfurecido con aquellos que guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué tiene tanta furia con aquellos que guardan los mandamientos de Dios? Porque sabe que no los podrá marcar. Estás comprendiendo que este es un asunto muy serio. Entonces, la señal distintiva en el tiempo del fin, cuando habrán dos grupos sobre esta tierra, tiene que ver con la ley de Dios. ¿Por qué razón? Porque la ley es el reflejo del carácter de Dios. El carácter de Dios tiene que reflejarse en la vida del ser humano. ¿Cómo se refleja? A través de su ley. Romanos 7:12 dice: la ley de Dios es justa, buena y santa. Carácter de Dios. Dios es justo, bueno y santo. Entonces aquí hay que separar, ¿verdad? Algunos que dicen, no, la ley fue para el judío. Es que están confundiendo leyes ceremoniales que tuvieron su cumplimiento en la cruz y la ley de Dios que es eterna. Alguien me escribió en estos días, dice: pastor, pero Hechos 15 dice que todas aquellas leyes ya no iban a ser imposición para los gentiles porque eso era para los judíos. Si lees Hechos 15 está hablando de la circuncisión y leyes ceremoniales. Pero eso no tiene nada que ver con la ley de Dios. Pero el libro de Colosenses dice que la ley de decretos fue abolida. La ley de decretos fueron leyes ceremoniales, pero no la ley de Dios. La ley de Dios será el punto que determinará a quién adoras. Y específicamente dentro de la ley de Dios, mira, Ezequiel capítulo 20. Solamente un texto te voy a dar. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Mira lo que dice Ezequiel 20:12. Les di mis días sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová. Versículo 20, ¿qué cosa dice? Santificad mis sábados para que sean por señal entre mí y vosotros. ¡Wow! ¿Eso qué cosa significa? El sello de Dios tiene que ver con la ley de Dios y tiene que ver específicamente con el sábado. ¿Y qué cosa es la marca de la bestia entonces? Es el día que un poder colocó en lugar de la ley o de la ley de Dios o del sello de Dios. Esto no es un capricho adventista como algunos por allí dicen. Hay más de 104 textos bíblicos en la Biblia que hablan sobre el sábado. Ningún texto dice que Dios cambió el día. La Biblia no dice sobre eso. Incluso hay una tesis doctoral que tú puedes buscar allí de Samuel Bacchiocchi, una tesis doctoral que hizo justamente en el Vaticano y tiene el imprimatur del Vaticano, donde él ahí explica cómo llegó el domingo a ser un día de adoración. Y la Iglesia Católica reconoce, tú puedes ver cualquier literatura, que fueron ellos los que cambiaron el día de reposo. Bajo la sombra de que la resurrección de Jesús, no. Tuvo que ver con otra cosa. Eso es una costumbre mitraísta que trajo Constantino, y en el año 321, un 7 de marzo, se dio el primer decreto dominical. Entonces, adoración es el tema principal en el tiempo del fin. Dos grupos, sello de Dios y marca de la bestia. Después que esto ya ocurra, los dos grupos estén definidos, entonces se cierra la gracia en el cielo. Apocalipsis 22:11 dice: el que es justo siga justo, el que es injusto siga injusto, y es allí donde van a caer las 7 plagas. Apocalipsis 12:1 dice: Cristo se levanta. ¿Por qué se levanta? Porque deja su obra intercesora. Entonces aquí respondo la pregunta para ir a la siguiente parte. COVID-19 no tiene que ver con las plagas. ¿Por qué razón? Porque aún tenemos gracia. COVID tiene que ver con las señales que advierten sobre el regreso de Jesús. Pero mientras tengamos gracia, todavía significa que las plagas no han caído, porque Cristo sigue siendo nuestro intercesor. Tú puedes decir: pastor, ¿y por qué estás seguro que hay gracia? Porque el Evangelio sigue siendo predicado. Cuando termine la gracia, el Evangelio no más será predicado, porque no habrá más arrepentimiento. Hoy es el día de oportunidad. Hoy el Espíritu Santo está trabajando.
porque los juicios que vendrán, vendrán sin misericordia. Y el llamado que Dios hace es salir de la confusión, para que tú no seas sellado, para que no seas desobediente, para que formes parte del pueblo que obedece los mandamientos de Dios. Vamos a esta parte. ¿Cómo es que las 7 plagas van a caer? ¿En qué momento van a caer? Entonces, en primer lugar, entendimos que el mensaje del primer ángel es adora a Dios. Y el tercer ángel dice, sal de Babilonia, porque si no sales, vas a recibir las plagas. ¿Cuándo van a caer las plagas? Vamos a Apocalipsis capítulo 15. Vamos a hacer aquí un breve resumen, ¿correcto? Apocalipsis capítulo 15. Vamos a leer el versículo 8. Dice, el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y su poder. Nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas. ¿De qué templo está hablando? El santuario celestial. Hoy Cristo es nuestro intercesor. Hoy es nuestro abogado. ¿Correcto? Un día Cristo saldrá, dejará de ser nuestro intercesor. Si tú me preguntas, pastor, ¿hay fecha para eso? No, nadie sabe. Nadie sabe cuándo termina la gracia. El asunto es que cuando termina la gracia, Cristo deja de ser nuestro intercesor, comienzan a caer las 7 plagas. Y allí el versículo 16, capítulo 16 dice, oí una voz que decía, id y derramad las 7 copas de la ira de Dios. Esta ira viene sin misericordia. En el capítulo 5, versículo 8 dice que los ángeles tienen incienso, copas de incienso en su mano, que representan la oración de los santos. Pero aquí tienen 7 copas de la ira de Dios. Cuando dice que el santuario se llena de humo, quiere decir que Cristo sale y dice, consumado es. Se acabó la oportunidad. Se cerró la gracia. Ese término, fin del tiempo, la gracia, no está específicamente en la Biblia descrito tal cual. Sin embargo, el concepto está. Mira, antes del diluvio, según el libro de Génesis 7:16, Dios cerró la puerta. Antes incluso que caiga el diluvio, fue Dios quien cerró la puerta. En la parábola de las 10 vírgenes de Mateo capítulo 25, dice que el novio cerró la puerta mientras las que no estaban preparadas fueron a comprar aceite. Quiere decir que aquellos que no tienen el Espíritu Santo y no tienen el carácter de Dios que es reflejado en su ley en la vida, no formarán parte del pueblo de Dios. Entonces la puerta un día se va a cerrar. Y cuando se cierre la gracia, se cumplirá lo que dice Apocalipsis 22:11. El que es justo, siga justo, el injusto, siga injusto. Es decir, la humanidad estará dividida en 2 grupos, sellados por Dios y marcados con la marca de la bestia. ¿Fieles a Dios o infieles a Dios? Mira, querido, ahí se acabó las placas de las iglesias. No más, 2 grupos definidos, totalmente. Entonces, así como plagas cayeron en Egipto antes de que el pueblo de Israel sea libertado, antes de la liberación final de nuestra historia caerán plagas sobre la tierra. Voy a responder aquí algunas preguntas. Por ejemplo, ¿las plagas eran simbólicas o literales? Apocalipsis es un libro que está lleno de simbolismo, de simbólico, pero también hay textos que se entretejen entre lo simbólico y literal. Un ejemplo claro es Apocalipsis 12. La mujer representa a la iglesia, pero el hijo representa al Mesías. ¿Viste cómo se entreteje entre lo simbólico y lo literal? Las plagas, ¿cómo saber si son simbólicos o literales? De manera simple. Todos los juicios de Dios fueron literales. Entonces, si todos los juicios de Dios desde el Antiguo Testamento fueron literales, los juicios de Dios en el fin de la historia también serán literales, aun cuando se escondan bajo símbolos. ¿Correcto? Por eso es que sabemos que las plagas van a ser literales. Otra cosa. Las plagas no serán universales, caerán por ciertos lugares. Quiere decir que ni todos los impíos van a recibir todo. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now.
Your hand. We were in love, that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. Your hand. We were in love, that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. Your hand. We were in love. You came in hot like summer on the tiles. Red dress swaying under broken balcony lights. Your heels hit hard on my tired heart. I should've known you were fire from the start. And I tried to look away, but you pulled me back. One sweet glance and the whole room cracked. Calle de fuego, you burn me slow. Calle de fuego, I never let go. Ay, 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 you take my name. Calle de fuego, I like the flame. We danced too close by the orange kiosk. Your laugh cut through like a blade through cloth. I held your waist, you held the night. Every kiss was a sparking white. And I tried to look away, but you pulled me back. One sweet glance and the whole room cracked. Calle de fuego, you burn me slow. Calle de fuego, I never let go. Ay, 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 you take my name. Calle de fuego, I like the flame. Break it open, let it hit me again. Salt on my mouth and your hand on my skin. Calle de fuego, you burn me slow. Calle de fuego, I never let go. Ay, 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 you take my name. Calle de fuego, I like the flame. I like the flame. Las plagas. Ahora te explico por qué. Porque según el libro de Lucas capítulo 12, versículo 47, incluso dice que el castigo será gradual. Esto es interesante conocer. Sin embargo, aunque las plagas sean locales, nosotros nos daremos cuenta cuándo es una plaga y cuándo es un asunto normal. Una pandemia no puede ser una plaga porque esa pandemia no está descrito en la Biblia. La Biblia describe cómo serán las plagas. Y otro detalle, las plagas serán secuenciales, una detrás la otra. Es decir,
Cuando las plagas caen sobre la tierra, no habrá más gracia en el cielo, no habrá más oportunidad. ¿Y qué cosa sucederá? El Espíritu Santo se retira de la tierra. Acompañará a los hijos de Dios. Quiere decir, el Espíritu Santo queda con los hijos de Dios, pero nunca más estará llamando a los corazones. Quiere decir que cuando se cierre la gracia, nadie más podrá arrepentirse. Cuando leamos ahorita las plagas, veremos que las personas no se arrepienten, claro, porque no hay Espíritu Santo que les convence. Vamos a la primera plaga, 16:2. El primer ángel derramó su copa, dice, sobre la tierra, y hubo una úlcera maligna y pestilente. ¿Sobre quiénes? Sobre los que tenían la marca y la bestia. ¿Te das cuenta cómo se repite ese término, marca y la bestia, sello de Dios? El problema, el asunto que define el tiempo final es adoración, sello de Dios y marca de la bestia. Úlceras malignas, estos son llagas vivas. La palabra griega que se usa aquí es la palabra elkos, que significa una llaga abierta. No habrá medicina para esta enfermedad. Los hijos de Dios no experimentarán eso. Solamente aquellos que tienen la marca de la bestia. Versículo 3. Segundo ángel derramó su copa sobre el mar, se convirtió en sangre. Recuerda las plagas que cayeron sobre Egipto. Hay algunas que son muy parecidas a las que ocurrirán aquí. Ahora los océanos serán transformados en sangre. No todos los océanos, sino la tierra se vería comprometida. Pero varios océanos se convertirán en sangre. Mira el versículo 4. El tercer ángel derramó la copa sobre los ríos y las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y el ángel decía, justo eres, Señor, les has dado sangre a beber. ¿Por qué? Porque ellos han matado a tus santos, a los profetas, y ahora están bebiendo sangre. Tanta sangre inocente que es derramada de cristianos sinceros. Ahora los impíos beben sangre. No hay fuente de agua limpia. ¿Recuerdas que cuando cayeron las plagas sobre Egipto, solamente los israelitas tenían agua fresca y pura, mientras que los egipcios no tenían cómo beber? Porque el agua estaba sangre. Aquí nuevamente va a ocurrir esto como parte de las 7 plagas. Esta es la tercera plaga. Mira la cuarta plaga, versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y se le fue dado a quemar a los hombres con fuego. El sol es bueno, ¿verdad? Nos da calor, nos da vida, es fundamental. Pero aquí el sol tiene orden para poder quemar. No sabemos cuál será la intensidad de ese calor. Sin embargo, fíjate lo que dice el versículo 29. Los hombres se quemaron con el calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, pero no se arrepintieron. ¿Por qué no se arrepintieron? Porque no hay oportunidad, no hay Espíritu Santo que les convenza. Ellos remorderán e incluso blasfemarán contra Dios. Vamos al versículo 10, vamos a la quinta plaga. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Su reino se cubrió en tinieblas y se mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra Dios. ¿Quién es esta bestia? Cuando tú lees Daniel capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 13, van a presentar características de esta bestia. Número 1, habla blasfemias. Quiere ocupar el lugar de Dios. Se cree un Dios aquí en la tierra. El apóstol Pablo lo llama de anticristo. Y Apocalipsis 3 y Daniel 9 dice que persigue a los santos. Y también dice que cambia la ley. Entonces, ¿quién es esta bestia? Hay un solo poder en toda la historia que ha hecho esas 3 cosas. Ha perseguido, ¿recuerda la Santa Inquisición? ¿Recuerdas el poder papal que persiguió por 1260 años? Eso está en la historia. ¿Recuerdas quién cambió la ley de Dios? Ahora tú revisas la ley de Dios, cómo está enseñada y cómo está escrita, es totalmente diferente. ¿Recuerdas quién es el que quiere ocupar el lugar de Dios aquí en la tierra, incluso queriendo perdonar pecados? Entonces, esta bestia en profecía, no es un término peyorativo. Bestia significa poder. Bestia es el sistema papal, el poder papal. ¿Correcto? Entonces, dice que esta plaga llega justo a su trono. ¿Qué significa? Se llena de tinieblas. ¿Recuerdas que esta fue la 9ª plaga para los egipcios? Se llena de tinieblas, es decir, la sede del engaño. Se llena de tinieblas. El terreno de la mentira aquí sufre un juicio. Y esas tinieblas le humillan ante los habitantes de la tierra. Entonces todos se dan cuenta de que este poder no tiene respaldo de Dios, porque ahora está recibiendo ¿qué cosa? Una plaga. Y allí prepara para la otra plaga. Mira el versículo 12.
El sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates y el agua se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Esto es simbólico. ¿Qué significa agua? Según el libro de Apocalipsis capítulo 17 versículo 15 significa gente, multitudes. Solo que me llama la atención aquí la mención del río Éufrates. El Éufrates quedaba en Babilonia, el imperio babilónico, cruzaba por el medio de la ciudad. Ahora, ¿qué cosa sucede? Cuando Ciro conquistó a Babilonia en octubre allí del año 539, él secó el río Éufrates y entró para poder conquistar a Babilonia. ¿Y sabes qué cosa es lo que me llama la atención? Que cada vez que menciona la Biblia que se seca las aguas, significa que la liberación está cerca. Mira, a ver. Las aguas del Jordán se secaron para que el pueblo de Israel pueda tomar posesión de la tierra prometida. Cuando Ciro desvió el río Éufrates y llegó para Babilonia, él dio una orden para que ellos puedan volver a su tierra. Quiere decir, secarse el agua en profecía tiene que ver con prepárate porque estás llegando a tu verdadera tierra. La mención Reyes del Oriente hace referencia a Jesucristo mismo. Entonces, ¿qué significa esta plaga? Esta plaga significa toda la gente que estaba apoyando a la bestia, a ese poder político religioso, todos esos empiezan a abandonarle, se secan las aguas, la gente lo abandona porque se da cuenta que no tiene respaldo divino. Y es allí donde ocurre una triple alianza, y esto me llama la atención. Mira lo que dice: vi salir de la boca del dragón y de la bestia y del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios, que hacen señales. Claro, como ya se sienten solos, empiezan a hacer señales. Wow, esto es interesante. Aquí hay una alianza diabólica. Y dice que todo esto se prepara para la última batalla, que es la batalla del Armagedón. De paso, la batalla del Armagedón no es un conflicto bélico con armas, es un conflicto espiritual. ¿Y por qué dice que tiene 3 espíritus a manera de ranas? Resulta que las ranas en las plagas para Egipto fue la última señal que los magos pudieron hacer. Las ranas significa falsificación. Satanás siempre quiso falsificar los planes de Dios. Préstame atención. Dios tiene un trono en Apocalipsis 4. Satanás tiene un trono con la bestia en Apocalipsis 16. Mira, en la Biblia Miguel significa semejante a Dios. Apocalipsis 13:4, la bestia dice que es semejante a la bestia. Él siempre falsifica. Dios tiene un sello, el diablo tiene una marca. Dios tiene 3 ángeles anunciando al mundo y Satanás tiene 3 espíritus inmundos. Y esos 3 espíritus inmundos que se unen allí al dragón, a la bestia y el falso profeta. El dragón es Satanás. La bestia es el poder del sistema romano papal. Y el falso profeta es el protestantismo que se alejó de la palabra de Dios. Ellos hacen señales, ¿mediante qué? El espiritismo. Aquí está unido el espiritismo, catolicismo romano y el protestantismo apóstata, que van en contra de Dios para poder hacer la última batalla. Ese último engaño incluso dice que hace señales del cielo, y Satanás incluso aquí falsificará la venida de Jesús. Por eso Jesús nos advirtió en Mateo 24, cuando digan que Jesús ya vino, no lo creáis, dice, porque Satanás incluso falsificará. Entonces el último conflicto tiene que ver con una batalla espiritual. Así como Elías desafió al pueblo allá en el monte Carmelo, de allí viene, dice, el monte Megiddo, Armagedón. Es un conflicto espiritual porque hay 2 grupos ya decididos en este último tiempo: aquellos que tienen la verdad y aquellos que tienen la victoria con Jesús. ¿Cuál es la última plaga entonces? La última plaga es la venida de Cristo. Mira, allí tú puedes leer el capítulo 16, cuando dice, versículo 17, el séptimo ángel derramó su copa en el aire, salió una gran voz del cielo diciendo: hecho está. Hubo relámpagos, truenos, temblor, terremoto, que no hubo jamás. La naturaleza enloquece. La gente corre desesperada, no sabe qué cosa es lo que va a suceder. La última parte es cómo yo puedo librarme de todas esas plagas. De aquí yo tengo una invitación para hacerte. Mira, el libro de Isaías, capítulo 33, versículo 16, Dios tiene una promesa para nosotros. Isaías, capítulo 33, versículo 16,
Dice, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Las plagas no caerán sobre los hijos de Dios. Salmo 91 dice, aquel que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 121 dice, el sol no te quemará de día, no te fastidiará. Sabes, hay tantas promesas para aquellos que aman a Jesús. Y el llamado de Dios es, sal de Babilonia, sal de la confusión. Sabes que hoy hay más de 34,000 religiones en el mundo. Todas ellas dicen tener la verdad. ¿Cómo saber cuál es la verdad? Abre la Biblia. Quiero que sepas una cosa, la placa de una iglesia no salva, quien te salva es Cristo, pero por favor, quiero que entiendas que Cristo tiene un pueblo que levantó en esta tierra, que tiene como base la verdad, es un pueblo profético. Dios levantó, busca una iglesia no con miembros perfectos, que tenga la palabra de Dios como fundamento, como base de todas sus doctrinas. El pueblo que guarde los mandamientos de Dios, que no esté hablando en contra de la ley de Dios, porque la ley de Dios es el reflejo del carácter de Dios. Y tú sabes que las iglesias que se abren, la verdad es una tristeza. Hace un tiempo leí un anuncio, se vende iglesia con miembros. Eso es negocio. Gente que por allí está solamente adorando sentimientos, gente que solamente está contentando, está haciendo shows, no está predicando la Biblia. Y el llamado del Espíritu es sal de allí. ¿Sal de qué? Sal de la confusión. Iglesias que solamente están todo el día proclamando curación y milagros. ¿Dónde están esos milagros hoy que tanto se proclaman? ¿Por qué no están ahora haciendo esos milagros en los hospitales de gente que está muriendo con COVID-19? ¿Te das cuenta que no todo milagro viene de Dios? Y hay gente que está entretenida y más sorprendida por milagros que por conocer la palabra de Dios. Hay gente que proclama, solamente va a la iglesia para poder hablar don de lenguas. Querido, el don de lenguas en un libro de Hechos es la capacidad que Dios da para poder hablar un idioma para predicar el evangelio, porque los discípulos hablaron en idiomas de la gente y la gente escuchó y entendió. Entonces la gente se va a un templo vacío y sale vacío. No hay palabras, solo hay show, solo hay milagros, solo hay don de lenguas. Yo no estoy hablando en contra del don de lenguas. El don de lenguas existe. El don de lenguas es idiomas. Dios te da la capacidad para predicar el evangelio. Otras iglesias que todo el día están sacando demonio. ¿Cómo es que un demonio puede entrar donde está la presencia de Dios? ¿Cómo es que puede suceder esto? El protagonista de la iglesia no es Dios, es el demonio. Sal de esa confusión. Otras iglesias que todo el día están pidiendo dinero. Tú das 100, Dios te va a dar 1000. Una cosa es ser fiel a Dios. La Biblia explica cómo ser fiel a Dios, que es reconocimiento, adoración a Dios. Otra cosa es ir a una iglesia solamente por querer enriquecerse. Voy a hacer un negocio con Dios. Voy a dar 1000, que Dios me dé 10,000. Y Dios está obligado. Esa teología de la prosperidad no es bíblica. Eso es Babilonia. Eso es la confusión. Sal del griterío, sal de la falsedad. Y empieza a abrir la Biblia. Empieza a investigar por tu propia cuenta el plan que Dios tiene para tu vida. Mira, las 7 plagas caerán sobre todos aquellos. No dice que caerán sobre aquellos que no caerá sobre aquellos que proclaman el nombre de Dios. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. La Biblia dice que las plagas caerán sobre aquellos que no salieron de Babilonia. Por eso el llamado de Dios en Apocalipsis 18:4 es, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus plagas. Podemos orar. Querido Dios, gracias porque en este momento hay muchísimas personas conectadas, viendo esa transmisión. Tu Santo Espíritu ya vino trabajando en el corazón de ellos. Conoce sus luchas y dificultades, más también el deseo que ellos tienen de poder servirte. Y en este momento, hay varias personas tomando la decisión de renovar su compromiso contigo, de nacer de nuevo para el reino de los cielos, de decir, yo voy a salir de la oscuridad, de las tinieblas, de Babilonia espiritual, voy a salir de mi pecado, de mi vida, porque yo necesito una transformación en Jesús. Yo quiero estar preparado para los acontecimientos finales. Gracias porque las cosas que hoy están aconteciendo despiertan nuestro interés. Pero gracias porque tu Santo Espíritu coloca tu palabra en nuestro corazón y nos invita a salir de la Babilonia espiritual.
y hoy queremos formar parte de tu pueblo. Bendice todas aquellas decisiones y cada pedido de oración también que llegó hoy en esta transmisión. Abrázanos con tus promesas. Queremos ser libres de esas plagas porque estamos refugiados en Jesús, porque tú eres nuestro Salvador. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Abro mis brazos aquí para decirte gracias por acompañarnos y un grande, grande abrazo para ti. Siéntete abrazado por Cristo. Siéntete abrazado por cada promesa de Dios. Dios te bendiga. Hasta la próxima.